En el nombre del Señor Jesucristo, leemos en el capítulo 4 y el versículo 10 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice allí la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos la muestra del amor de Dios. El hombre había ofendido a Dios cuando Adán cayó en pecado, y desde aquel momento en adelante el hombre fue enemigo de Dios. El apóstol Pablo nos explica que si fuese posible el hombre sacaría a Dios de su mente, pero igual Dios amó al mundo. Romanos capítulo 1 y el verso 28 dice el apóstol Pablo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios hizo el paso necesario para traer de vuelta al hombre, pues envió a su Hijo para propiciación. Dios mismo hizo provisión para que Él mismo pudiese ser propiciado. No es que el hombre propuso una manera, sino Dios mismo hizo una provisión por la cual Él quedaría satisfecho. Dios quiso mostrar misericordia por su amor, pero su justicia, su santidad y la verdad tenían que quedar satisfechas también. Vemos cómo Dios hizo provisión para quedar satisfecho, y es el lado de la cruz hacia Dios. El amor de Dios no pasa por alto los pecados del hombre, porque esto no sería amor. El amor de Dios hizo provisión por los pecados, una provisión perfecta por la cual Dios puede borrar los pecados sin molestar su justicia y su verdad. Solamente el amor puede hacer esto. Es cierto y verdadero nuestro amor hacia Dios, pero no es en esto que consiste el amor, sino en que Él nos amó a nosotros, y no había nada en el ser humano para amar, mirando desde el punto de vista de Dios. El hombre blasfema a Dios, pero Dios le ama, no porque había algo para amar. Por eso tenemos dificultad para comprender lo que es el amor. El amor en una pareja no es el ejemplo de este caso, sino que Dios nos amó a nosotros no teniendo nada para amar. Esto sí es el amor verdadero. Versículo 11 nos declara Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora Juan pone el ejemplo. Dios ama a aquel que no tiene nada en él, no tiene ningún atractivo. ¿Y cómo debemos de amarnos unos a otros? En la misma forma, en la misma manera. Hay hermanos que realmente tienen una linda personalidad. La persona misma es cariñosa, es amable y realmente muestra la vida de Jesús. Y es fácil amar a esta clase de persona. Pero esto no debe de ser la norma de nuestro amor. Tenemos que amar a aquel hermano que no tiene personalidad tan linda, si realmente existe el amor de Dios. Es en esto donde fracasamos. Es fácil amar al hermano fulano que es cariñoso, que es muy amable, pero esto no es la manera, pues Dios amó a toda la humanidad. La comunión es otra cosa, pero aquí habla del amor. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pone sobre nosotros una responsabilidad. En la misma manera, esta es la prueba del amor de Dios en nosotros. Si amamos solamente a creyentes amables, es muy débil el amor en nosotros. O si solamente amamos a los hermanos espirituales. Capítulo 4, verso 12, nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A veces la gente tiene problemas con esta declaración, porque sabemos que Dios se mostró a sí mismo en varias maneras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés vio las espaldas de Dios, y otros también han tenido visiones de Dios. Pero lo que aquí expresa es que nadie ha visto a Dios en su plenitud.
Moisés, aunque vio una parte de Dios, no lo vio en su plenitud. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la misma declaración. Nadie ha visto a Dios en su plenitud, porque Dios es espíritu. Si el hombre ha visto una parte de Dios es porque Dios tomó por un momento una forma visible. La única manera de conocer a Dios es conociendo a Jesucristo. El Verbo Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible. Debemos tomar como está expresado en la declaración: nadie ha visto jamás a Dios, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan no solamente habla del amor, sino habla del amor perfecto, del amor crecido, maduro. El amor, como todas las virtudes del creyente, tiene sus distintos grados. Y lo importante es que nuestro amor vaya creciendo, vaya madurando. Y si en verdad nos amamos unos a otros, esta es una señal visible de que Dios permanece en nosotros. El amor demostrado unos a otros es una señal visible que Dios mora en nosotros. Y no solamente esto, sino que su amor se va perfeccionando en nosotros. Si amamos tanto al carnal, al niño en Cristo, como también al vencedor y al espiritual en Cristo, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Este es un amor maduro. En lo natural, una criatura es una molestia en el sentido de cuidarla constantemente. ¿Y qué es lo que da a la madre tanta paciencia? Es el amor de la madre lo que le impulsa a cuidarlo con tanta paciencia. Así también en cuanto a lo espiritual. A veces perdemos paciencia con los carnales y con los niños en Cristo. Pero si hay amor crecido y maduro, no vamos a perder la paciencia. Por eso no conviene que una persona muy joven tenga hijos, porque no tendrá paciencia necesaria, porque el amor no está perfeccionado en él. Capítulo 4, verso 13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El mundo no conoce al Espíritu Santo, porque no le puede recibir. Si uno tiene el Espíritu Santo es señal de que conoce a Dios. Dios no da el Espíritu Santo a un impío. Muchos hoy día pretenden tener al Espíritu Santo, pero es solamente eso, una pretensión. Capítulo 4, verso 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Este es uno de los temas sobresalientes del Evangelio de Juan. Jesucristo constantemente recalca que Él fue enviado, y acá el apóstol Juan da su testimonio. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. Ellos vieron sus milagros y todos los prodigios que hizo Jesús. Y esta fue la prueba de que Él era Hijo de Dios. Fueron testigos oculares de los hechos del Señor Jesucristo. Y todo fue una prueba de que el Padre había enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. A través de su epístola, el apóstol Juan sigue recalcando la humanidad de Jesús. Este versículo es otro ejemplo de Jesucristo. El hombre fue en verdad el verdadero Hijo de Dios. Jesús es el nombre humano del Señor Jesucristo, que le identifica con la humanidad. Cristo es un título porque significa ungido. Este Jesús es el Hijo de Dios. No dice nada de ser hijo de María, sino solamente Hijo de Dios. El mundo religioso pone énfasis en el hecho de que María fue la madre de Jesús. La Biblia no lo niega, pero tampoco pone énfasis en esto. El hecho es que Jesús es el Hijo de Dios. Nos dice que María es la madre de Jesús, pero solamente en su humanidad. Y hasta allí no más. Y dejamos aquí en el nombre de Jesús y que Dios le bendiga muy ricamente.